Aló, esto es real, biopolítica, soy Iván Noel, tu anfitrión. Vamos a hablar de un tema. Se dice que el hombre se originó en el África. Sí, los humanos se originaron en el África y hemos hablado mucho de eso también. Pero en verdad fue así. Claro, que se originó del África, entonces el relato bíblico pues no tendría mucho sentido, ¿no? Bueno, parece que hay algo ante eso, ¿no? Claro, había homínidos y humanos por todo el mundo, esparcidos. Cada pequeño valle había un humano aprovechando los recursos. No eran una cantidad enorme, ¿no? Ya hemos visto la cantidad de humanos que había antes, hace 25.000 años, ya hemos hablado también de eso, ¿no? Pero en verdad el relato bíblico nos habla de que los humanos se originaban en un sitio llamado el Edén y que había varios ríos ahí. Y habla de unos ríos que confluenciaban entre sí, ¿no? Y que, bueno, es un poco difícil saber dónde estaban ahora esos lugares, porque como ya hemos visto aquí en Radio Política, una buena parte de las zonas eh, terrestres que que sirvieron de pasadizos terrestres a los humanos, ¿no? Que sirvieron, donde los humanos caminaron, una buena parte del área donde los humanos caminaron, ahora se encuentran bajo el agua. Eso lo hemos hablado aquí en Radio Política. Se encuentran bajo el agua y muchos ríos antes, muchos ríos eh, no existían y algunos ríos empezaron a existir. Hay ríos que siguieron existiendo y se fueron acortando mientras o se fueron separando los ríos mientras más se inundaba el mundo, poco a poco. Pues eso también es cierto. Hay ríos que recorrían una gran cantidad de distancia. Sí, pero ahora ya no existen. Hay ríos que corrían por lo que ahora son las islas del sudeste asiático. Sí, pero antes no eran islas, era un solo bloque continental y había ríos por ahí. Ahora solamente quedan pequeños trazos de esos ríos y algunos ríos ya no existen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en verdad venimos de África o venimos de ese sitio llamado Edén? Bueno, al menos el genoma base, ¿no? Vendría de ahí. Y de eso también hablaremos después, sobre ese genoma base, cómo se origina. Y parece pues todo que en verdad tiene sentido porque si venimos de África, entonces no existiría el relato bíblico, ¿no? Pero ¿qué tal si en verdad se descubre que no venimos de África? Entonces, cada vez se estaría, se estaría asimilando esta idea de que el relato bíblico en verdad tiene mucho sentido, mucho más sentido que el relato científico, y que en verdad el relato científico es un relato pseudocientífico, que el verdadero relato científico en verdad com- termina compulsándose bastante bien con el otro relato bíblico, como estamos viendo aquí en Radio Política varias veces. Tiene mucho sentido. Bueno, sucede que el paradigma ¿no? Es ese, que vino el hombre, que el Homo sapiens aparece en África. Pero los expertos han dado por sentado que sus antecesores siempre pertenecieron a ese continente y ahora algunos expertos se atreven a cuestionarlo. Sí, bueno, se atreven pues a cuestionar eso, ¿no? O sea, se ha dado por sentado eso y nadie lo cuestiona. ¿Pero por qué? Solamente porque encontraron un resto humano de tal edad, o un resto prehumano, ¿no? De tal edad, protohumano de tal edad. Solo por eso. Bueno, sucede que hay un artículo en una revista cuaternaria internacional que pone en duda las ideas actuales sobre el árbol genealógico de nuestra especie, y en particular sobre la localización geográfica de sus antecesores. A revisar el registro fósil, los autores no encuentran pruebas de que el continente africano fuera el hogar del último ancestro común de los sapiens y los neandertales. En cambio, parece haber indicios que apuntan a Asia y en particular a Oriente Próximo, de que ese fuera el centro. Otra vez el relato bíblico. O sea, cuando reajustan, cuando vuelven otra vez a revisar científicamente todo, comienza a guardar sentido con lo que hemos leído, pues, del libro más antiguo del mundo, del libro más leído del mundo, ¿no? Es- Eso, del libro más impreso del mundo, ¿no? Que es la Biblia. Bueno,
Ahora los científicos van pues contra el paradigma actual, que por inercia afirma que todo está en África. Lo que hacen ellos es mover el cesto, o sea, remover el cesto mental y hacer reflexionar a los demás colegas de la comunidad científica. En ciencia no hay nada resuelto, todo es dinámico y está sujeto a las evidencias que hay. Eso es en la ciencia, hasta que no surja otra evidencia que desarrolle mejor el, el paradigma anterior. Cuando en los 90 se descubrió el Homo antecesor en Atapuerca, que vivió hace más de 800.000 años, lo propusieron como ese ancestro común desconocido, pero la situación de la península ibérica, en el extremo más occidental de Europa, hizo que se descartara esta hipótesis. Apareció otro, el hombre de Orbe, ¿no? Que es mucho más antiguo que el Atapuerca. Bueno, parecía poco probable que las especies humanas se hubieran dispersado y evolucionado desde esta esquina tan aislada si vemos el mapa de Europa, Asia y África en conjunto. Claro, el lugar eh, más, más facilitador para la dispersión sería en el Medio Oriente, o Israel, o, o el valle o el valle de Mesopotamia, ¿no? Ese sería el mejor lugar. Bueno, entonces, desde entonces, pues, que pasó todo esto, nadie se ha atrevido a situar ninguna rama del linaje que desemboca en nuestra especie fuera de África. Pero la realidad es que sigue quedando duda sobre dónde está el ancestro común de los humanos modernos, con origen en el continente africano y de los neandertales vinculados a Europa, pero también al Oriente Próximo. La mayor parte de los investigadores admiten que esa especie desconocida podría tener entre 550.000 y 765.000 años. Es difícil precisar más porque la genética está basada en la tasa de mutación, que es variable y no sirve para datar, o sea, para datar la fecha, pero sí para que tú sigas el rastro y encuentres los restos, la evidencia y puedas compulsarlo con lo que has visto en los genes. O sea, en los genes está toda la historia, pero no está la fecha, pero está la historia. Y para poder encontrar esas fechas tienes que encontrar estos restos para poderlo datar y ahí los genes que nunca mienten ya adquieren más sentido. Pero que los genes nunca mienten, nunca mienten. Bueno, sucede que hay un yacimiento llamado Jebel Irhoud en Marruecos con 300.000 años de antigüedad y había restos que ya se podían considerar los Homo sapiens. En cambio, otros afirman que los primeros fósiles, con los rasgos que definen al Homo sapiens, al humano, desde el punto de vista anatómico, serían los del Homo kibich, o sea, el hombre de Homo. De eso también hemos hablado aquí en Radio Política, que estaban en Etiopía. Esos también son humanos, dicen, que tienen 230.000 años. Bueno, el problema es que en este continente no se han encontrado registros que marquen una tendencia evolutiva hacia el Homo sapiens. Nos han encontrado restos que muestren la escala, la forma como poco a poco evolucionó esto hasta el Homo sapiens. No se ha encontrado eso. Más bien, hay hallazgos que se alejan mucho de ese ancestro común que debería presentar características próximas a nosotros. Por ejemplo, el cráneo de Bodo. El cráneo de Bodo, aquí está. Esto es en Etiopía, datado de 600.000 años. Si vamos hacia atrás en el tiempo, encontramos evidencia, no vamos a encontrar evidencia sobre el ancestro común que supuestamente era africano. No se va a encontrar. Pero la comunidad científica, una parte de la comunidad científica, la mayor parte, propone que sí existe, pero todavía no lo han encontrado. Simplemente porque siempre se ha pensado que todo sale de África. Se basa en ese, ¿no? En ese paradigma, se basa todo en ese a priorismo, en que todo sale del África. Entonces actúan en base y piensan y elaboran sus teorías en base a que todo sale del África. Pero nunca cuestionan esa hipótesis. Lo toman más bien como un a priorismo. Sin embargo, un grupo de científicos creen que Eurasia también tiene un papel destacado en la evolución durante los últimos 2 millones de años. Sucede que este Homo antecesor que se ha encontrado en España, Atapuerca, ¿no? De hecho, ¿no? De hecho, además de este Homo antecesor,
En Asia también se han encontrado al Homo floresiensis, también se han encontrado al Homo luzonensis y a los denisovanos. Por ejemplo, estos ejemplos muestran que algunas especies humanas evolucionaron lejos de su origen africano, pero la cuestión es encontrar el misterioso pariente común que iba a dar lugar a los neandertales europeos y a los sapiens de África. La propuesta es fijarse en un punto intermedio. En Oriente Próximo hay fósiles de hace 300.000 o 400.000 años que se denominan mosaicos. Es decir, tienen características que recuerdan al europeo, a los asiáticos y a los africanos. Tienen esa mezcla. Hay fósiles sí, que tienen una mezcla de europeo, de asiático y de africano. Esto nos dice que pueden estar relacionados con ese ancestro que nadie encuentra. Pero ¿por qué el Oriente Próximo sería la cuna de la humanidad y no el África? Bueno, siempre se dice que hemos salido de África, desde las primeras especies humanas hasta nosotros. Y si volvimos a entrar, ya hemos visto cómo los Yamna, en el anterior video, salieron del Cáucaso y de Armenia y volvieron, un grupo de ellos volvió a regresar a Armenia, ¿no? Ya hemos visto eso. Bueno, algunos trabajos explican que el paisaje del noreste de África y de la península arábiga ha sufrido transformaciones radicales. Antes la Arabia era un jardín lleno de lagos, de pastizales, de valles, era verde Arabia, y de eso también hemos hablado. Durante las fases interglaciares, entre las fases de los glaciares, sabemos que en las fases de los glaciares se absorbe el agua de los ríos, de los mares, y queda al descubierto una placa continental. Y todo el agua va a los polos. Pero cuando hay desglaciación, el agua sale de los polos y se va al mar. Y aparecen estas islas que estás viendo acá, ¿no? Porque eso que estás viendo, lo que estoy mostrando acá es la placa continental, es un subcontinente llamado Sunda, pero se inundó y ahora son las actuales islas del sudeste asiático. Bueno, durante estas fases interglaciares, las lluvias son abundantes y el Sahara reverdece. Así que los homínidos se pudieron mover con facilidad en estas condiciones. Porque cuando sale la humedad de los polos, no solamente sale al mar, sale al aire. Y el aire se vuelve húmedo y comienza a humedecer la tierra y comienzan a crecer plantas. Eso sucede. Entonces aparece la gente que está recolectando comida, ¿no? Comida de esas plantas que, ¿no? Poco a poco comienza a haber menos lluvia porque ya toda la humedad de estos cascos polares comienza ya a acabarse y la gente empieza ya a cultivar sus alimentos. Pero antes no lo hacían porque no necesitaban, porque había tanta humedad que había bastante biomasa y había mucho de dónde comer. Bueno, sucede que hay yacimientos en Arabia, en la península de Arabia, que ahora está desértica, que evidencian la existencia de fases tan húmedas como para albergar hipopótamos. Ciertos momentos del Pleistoceno, que es el que da origen al Neolítico, el Pleistoceno, era un lugar propicio para el movimiento de especies. Los humanos pueden haber salido de África, pero también pudieron regresar, porque en realidad Oriente Próximo no es más que una prolongación de este continente o también una zona de transición o un cordón umbilical entre continentes. O sea, es el centro. Bueno, entonces, ¿qué, ¿dónde estaría esta especie, ¿no? Dentro de este mosaico humano? Bueno, puede que sea una especie hermana del Homo decesor, de Atapuerca, que probablemente habría coincidido o estaría muy próxima en el tiempo, pero no en la ubicación, y que habría evolucionado en esta zona para después migrar hacia el África, ya convertido en Homo sapiens, y a Europa, ya convertido en Homo neanderthalensis. Eso pasó. ¿Cómo sería exactamente esa especie aún no encontrada? Bueno, algunos investigadores tratan de resolver la cuestión mediante algoritmos matemáticos. El resultado une las características que encontramos en fósiles neandertales y en Homo sapiens, antiguos y actuales, pero hay expertos que consideran que la realidad sería diferente. El ancestro común debe ser un mosaico con caracteres arcaicos y modernos, pero no una mezcla intermedia, ¿no? Bueno,
Por ejemplo, la cara del Homo antecesor es moderna y podría ser una característica común. Una especie próxima a Atapuerca. Bueno, de hecho, el ancestro común podría parecerse mucho a esta especie de Atapuerca. Los investigadores lograron secuenciar proteínas de esmalte de un diente del Homo antecesor, que tenía 800.000 años. Encontraron que tenía una estrecha relación con Homo sapiens, neandertales y denisovanos. Ese hombre de Atapuerca, ese hombre antiguo de 800.000 años, ese Homo antecesor. A pesar de que la península ibérica es un lugar muy aislado, rodeada por el mar y los Pirineos, y apartada del meollo de la evolución, hasta aquí habrá llegado este grupo emparentado con el antepasado de los humanos modernos que aún no ha aparecido, aún no lo encuentran. ¿Por qué aún no se han encontrado los fósiles claves en Oriente Próximo? Bueno, sucede que en Oriente Próximo hay numerosos yacimientos por explorar, que darían muchas pistas. Es cuestión de seguir buscando. Sin embargo, apenas se ha explorado esta posibilidad, aunque en Israel se está excavando mucho. En otras zonas de la región es mucho más difícil debido a los conflictos bélicos o problemas económicos. Son lugares bastante complicados. Pero tarde o temprano la única manera de confirmar o refutar la hipótesis que ahora están esbozando los paleoantropólogos españoles del origen no africano del humano será que aparezcan nuevos fósiles que encajen con el edificio de la evolución humana. Por ejemplo, de este señor ya hemos hablado aquí, se llama Necher Ramla, que es un humano, también es una raza humana, aparte del Homo sapiens, no es un humano Homo sapiens como nosotros, es otra especie que se origina en Israel hace 400.000 y 130.000 años. Y dicen que de este Necher Ramla, de este hombre de Necher Ramla, de este homínido, nace una bifurcación, aparece una bifurcación de dos ramas. De aquí nacen los neandertales y los denisovanos de este homínido. ¿No? Eso es lo que explican, ¿no? Acá lo tienes, aquí. Como un antecesor, 473 es 81, acá en este punto, ese punto plomo, es el común antecesor de los neandertales y los denisovanos. Ya, este círculo plomo que está aquí en el medio es justamente este homínido que han encontrado acá, el común antecesor. Lo han encontrado en Israel. Entonces, la pregunta es, ¿en verdad venimos de África o venimos del Oriente Medio? Y el Génesis solamente recoge un relato muy, pero muy antiguo, de cuando el hombre pudo abrir los ojos en su etapa ya, infantil, ¿no? Durante la infancia de la humanidad, estos humanos abrieron los ojos y pudieron por fin recordar cosas, ¿no? Tú no recuerdas cuando naciste, ¿no? No, nadie recuerda cuando nació. Recuerda posteriormente, recuerda cuestiones de la infancia, la niñez. Eso recuerda. Bueno, quizás pase lo mismo con los humanos de modo colectivo. Quizás recuerden eso y lo hayan plasmado en sus libros sagrados. Esto fue Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.